saque su Biblia, prenda su Biblia, donde la tenga. Salmo número 23, vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Este versículo se me reiteró durante la semana varias veces. Así que me hizo meditar en él. Vamos a leer el 1 y 2 del Salmo 23. Leamos todos juntos, bien fuerte, con todo su corazón a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este es un salmo que escribió el rey David. Y el rey David es considerado en la Biblia como un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Saúl ya estaba en decadencia? El rey Saúl perdió el favor de Dios y lo perdió por porfiado. A usted le puede decir a su hermano que está al lado, no sea porfiado, hermano. Dígaselo conforme a la confianza que tenga con él, ¿verdad? La vida, podemos contrastar la vida de Saúl y la vida de David. De Saúl no se habla bien en la Biblia, ¿verdad? Saúl tuvo porfía con Dios. O sea, Dios le decía, haz algo, y Saúl decía, ¿sabéis que Dios está bueno lo que me estáis diciendo, pero es mejor de esta otra forma? Y era porfiado, ¿verdad? Comenzó la depresión de Saúl cuando estaba esperando la guerra. Ya venía la guerra y no llegaba Samuel. Samuel era el sacerdote que tenía que hacer el sacrificio para que la guerra fuera bendecida. Entonces Saúl dijo, Samuel se está demorando mucho y ya venía la guerra. Entonces, fíjense, Saúl no tenía mala intención, ¿verdad? Saúl tenía una buena intención en el corazón. Él no quería comenzar la guerra sin el sacrificio. Comenzar la guerra sin el sacrificio era comenzarla sin la bendición de Dios. Pero debía esperar al sacerdote que era quien ofrecía el sacrificio. Entonces Samuel se demoró mucho y llegó un punto en que Saúl dijo, ya, lo voy a hacer yo nomás. Y aquí esta cuestión la voy a hacer yo. ¿Qué había dicho Dios? Nadie podía ofrecer sacrificio sino solo el sacerdote. Pero Saúl dijo, ya que no aparece el sacerdote, la voy a hacer yo nomás. Así, a las mías. Eso es ser porfiado. Le están diciendo algo y él hace la suya igual. Entonces, él lo hizo a la suya y hizo el sacrificio. Él lo ofreció. Y cuando lo estaba ofreciendo, llegó Samuel. Y Samuel dijo, ¿qué es ese olor asado que hay en el ambiente? Y Saúl le dijo, no es asado, es el sacrificio. Se quemaba una vaca entera. El sacrificio. Y Saúl le dijo, ¿y qué onda? Le dijo, ¿por qué estás haciendo sacrificio tú? Y le dijo, no, es que tú te demoraste mucho. Y ahí Samuel dijo, no, estamos mal, rey. Ya, pasó eso. Luego vino otra guerra. También Dios le dio órdenes precisas a Saúl. Y Saúl tenía que invadir el territorio de su enemigo y barrer con todo. Tenía que aún los animales de ellos, que eran mejor que los animales que tenían en Israel, debía eliminarlos. Pero ¿qué pasa? Que Saúl miró las vacas cuando llegaron al territorio del enemigo y estaban ganando la batalla. Él miró las vacas y decía, estas vacas están muy lindas como para matarlas. Estas vacas están muy gorditas. Entonces él dijo, Dios se va a agradar del sacrificio de estas vacas. En vez del sacrificio de las vacas ordinarias que tenemos en Jerusalén, estas vacas están buenas. Entonces dijo, la voy a hacer de oro, dijo. Voy a agarrar estas vacas y las voy a llevar y voy a ofrecer sacrificio de Dios con vacas mejores. Entonces otra vez agarró las vacas y las trajo. Cuando Dios le había dicho que no dejara vaca viva. Y él las trajo y ¿qué pasó? Que otra vez Samuel lo salió a recibir y le dijo, ¿cómo te fue, Saúl? Y Saúl le dijo, me fue pero espectacular, ganamos la guerra. Y Samuel dijo,
¿y qué son esos balidos que escucho detrás de ti? Escucho vacas. Y le dijo, sí, es que no sabéis nada, Samuel. Si hubierais estado ahí, tú hubierais hecho lo mismo. Las vacas eran muy gordas. Entonces dije, en una de esas las traigo para acá, hacemos sacrificio y nos dejamos una para el asadito también. Y Samuel le dijo, no, Saúl, está ahí mal. O sea, un hombre que se mete con Dios y que sigue haciendo lo que él desea, a Dios no le sirve. Y Dios consideró ese pecado de Saúl tan profundamente terrible que lo desechó. Y dijo, Saúl, yo te desecho. Saúl, yo te hablo y tú haces lo que se te viene en gana. Yo te desecho. Y Saúl fue desechado, apartado de Dios. Y dijo en ese momento el Señor, yo me voy a proveer un rey conforme a mi corazón. David también no fue perfecto. David se condorió. Si empezamos a apelar aquí, si empezamos a apelar a David podríamos decir, si comparamos, ustedes saben el pecado de David, ¿por qué se lo voy a detallar? No me gusta apelar a los personajes de la Biblia, pero David en una de esas subió cuando fueron toda la guerra, él no fue a la guerra, subió, vio a una mujer que se estaba bañando desnuda, la trajo para que fuera mujer suya, tuvo la mala suerte que la mujer quedó embarazada, entonces te dijo, ¿ahora qué hago? Para esconderla. Entonces, ¿y el marido de ella dónde está? Anda en la guerra, llámenlo. Y lo llamaron y le dijo, ¿sabéis qué más? Te voy a dar el día libre, saliste en la tómbola, premiado, anda a tu casa y está con tu mujer. ¿Para qué? Para que pasara piola. Para que pensaran que era hijo de él y no hijo de David. Pero este hombre era dijo, jamás voy a ir a mi casa si mi pueblo está peleando. Aquí me voy a quedar. Y el hombre no quiso ir para su casa. Entonces ya después de porfiar, lo curó David. ¿Cierto? Hizo una fiesta y le dio harto vino para que cuando estaba bien curado, entonces, ahí le dijo, ándate para tu casa nomás. Disfruta ahí con tu familia. Y el hombre, aún curado, era fiel. Era de estos curados fieles. Entonces, aunque estaba, pero en otra, él dijo, no voy a ir a mi casa a disfrutar con mi familia porque todos mis hermanos están peleando. Y yo me voy a quedar aquí nomás. Entonces David dijo, ¿qué voy a hacer con este ahora? Y dijo, ya, y agarró un papelito y le dijo, llévaselo al jefe del combate, allá donde está la guerra. Y la carta decía, pone a este en la primera fila para que se muera. Y así pasó, y se murió. Entonces, si comparamos ambos pecados, si nosotros nos ponemos a mirar aquí y a juzgar, nos ponemos juzgones mañana, ¿no? Y así nos ponemos a juzgar, tenemos a Saúl y tenemos a David aquí. Saúl, ¿qué hizo? Hombre, no mató unas vacas. David, ¿qué hizo? Adulterio y asesinato. ¿A quién lo condenamos? Todos condenamos a David. Pero fíjense que Dios condenó a Saúl y no condenó a David. David, después del pedazo de condoro que se mandó, que a todo esto le resultó, no le fue bien a David después de eso. Ese pecado que cometió David le repercutió profundamente, ¿verdad? Y la familia se le destrozó, ¿verdad? Pasó, esa lujuria que él desató, pasó a sus hijos. Y hubo un hijo de él que se quiso violar a la hermana, ¿verdad? Otro hijo de él se levantó, Absalón, en contra de su propio reino. Fue un desastre para adelante, pero David se arrepintió. Y David volvió a Dios y está escrito en el Salmo, Señor, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Señor, mas ahora perdóname, límpiame, si mi pecado fuere negro, decía, como la lana ha de venir a ser emblanquecido. Señor, límpiame, purifícame. Y el Señor Jesús, y el Señor miró a David y le volvió a conceder su bendición. Y después, a los demás reyes que vinieron después de David, a los reyes les decía, siéntate en el trono y sé perfecto como David tu padre. Es el testimonio que Dios da de David. Entonces vemos, para Dios David fue impecable, Saúl desechado. Para que vean que Dios no ve como nosotros miramos. Para Dios la porfía es un pecado mucho más grande del que usted piensa. Cuando Dios le dice algo que usted haga y usted no lo hace, para Dios eso es más terrible que otros pecados que nosotros sí consideramos más terribles. ¿Se fijan? Para que Dios no mira como nosotros vemos.
¿Y por qué Dios dijo, tengo a un hombre, me he reservado a un hombre conforme a mi corazón? ¿A qué se refería con eso? Era a que David tuvo la gracia de poder mirar a Dios en lo que hacía. David era pastor de ovejas. David pastoreaba ovejas y David era un buen pastor de ovejas. David dice que él mismo era tan entregado a su trabajo. Si ustedes recuerdan cuando fueron a ungir a los hijos de Isaí, David se quedó pastoreando las ovejas. David no dejaba su cargo por cualquier cosa. Y ¿se acuerdan ustedes cuando vino Goliat? ¿Verdad? Y Goliat comenzó, y todos le tenían miedo a Goliat porque era tremendo y grande. Decía que la espada de Goliat era terrible. Y cuando Goliat vino, entonces David fue y David le dijo al rey, que era Saúl en ese entonces también, le dijo: rey Saúl, yo cuando un lobo viene o un oso y amenaza a una de mis ovejas, yo mismo voy y le agarro de la quijada y lo mato. O sea, David todos lo menospreciaban, así que tenía que haber sido flaquito, bajito de porte. Dicen que era rubio, ¿verdad? Era como rubio. Entonces se rió de él Goliat cuando lo vio porque parecía nada. Pero David dijo: yo mismo he matado osos. ¿Quién de aquí ha matado osos con las manos? No habían rifle en esa época. Mataba osos con las manos y se enfrentaba a las fieras con su propio cuerpo por defender a su rebaño. O sea, David era un pastor a todo terreno, ¿verdad? Era muy bueno. Y entonces, pero eso no es lo bueno que tenía David. Dios no lo escogió por eso. Dios no lo escogió solo por ser un buen pastor. Dios lo escogió porque David vio en eso que él hacía a Dios. Y David entendió que la relación entre él con sus ovejas era la misma relación que Dios tenía con él. Y cuando entendió eso, David pudo comprender a Dios mucho más profundamente de lo que lo entendieron todos en el Antiguo Testamento. Si hay alguien que tiene la mayor revelación de Dios en el Antiguo Testamento, ese es David. ¿Verdad? David fue alguien que comprendió a Dios profundamente y por eso Dios le permitió escribir todos los salmos que tenemos en la Biblia, 150. Bueno, hay algunos que no lo escribió, pero la mayoría sí. Entonces, los salmos de David muestran a Dios de una forma terriblemente profunda, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles dan a conocer a Dios, ya en la luz del Evangelio, en la luz de la verdad, citan muchos salmos. ¿Por qué? Porque David tuvo una visión increíble de Dios para ese tiempo. Y eso se lo pasó a Salomón. Y Salomón también fue otro que pudo ver a Dios como nadie más lo veía. ¿Verdad? Todos pensaban que Dios iba a venir a habitar al templo que le iban a hacer. Salomón entendió que ese no era Dios. Salomón dijo: ¿quién eres tú? ¿Cómo vas a caber tú en la casa que yo te voy a hacer, si siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte? Salomón miró a Dios más allá de lo que la ley le daba como testimonio, ¿verdad? Entonces entendió esto. David vio a Jesús antes que Jesús viniera. Miró al pastor de las ovejas. ¿Por qué? Porque esta relación, amados, la relación entre un pastor y una oveja es la relación entre Dios y el hombre. Dios preparó a la oveja. ¿Quién hizo a la oveja? Dios creó a la oveja y la creó con todas las características para que la relación entre un pastor y una oveja sea la relación entre Dios y el hombre. Si nosotros miramos cómo se relaciona un pastor con una oveja, nosotros podemos entender cómo se relaciona Dios con nosotros. Por eso este salmo comienza aquí David diciendo: el Señor es mi pastor, y agrega algo tremendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto es algo tremendo. Vamos a ver Juan capítulo 10, del 14 al 15, para irnos metiendo un poco más adentro. Cuando el Señor Jesús viene, el Señor da una revelación en el capítulo 10 de Juan y dice, leamos todos juntos ahí, 1, 2, 3. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Entonces, fíjense, Dios
envió en un momento de la historia a su Hijo al mundo. ¿Verdad? Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Gálatas 4:4, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Entonces Dios envía a su Hijo y el Hijo se constituye en la oveja del Padre. La relación entre el Padre y el Hijo es la relación entre el pastor y la oveja. Por eso el Salmo habla del Señor Jesús cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios envía a su propio Hijo como su oveja. Y esta oveja es obediente a la voz del Padre. O sea, ¿han visto ovejas ustedes o no? ¿Cuántos de ustedes han visto un rebaño de ovejas? Porque basta verlo para darse cuenta de algunas cosas, ¿verdad? La oveja no se vale por sí sola. Y es la principal característica de la oveja, ¿verdad? No hay manada de ovejas salvajes que no tengan pastor que puedan sobrevivir. La oveja es muy dependiente de la guía que tenga. La oveja necesita tranquilidad, necesita paz. Ustedes saben que la oveja no come. Si ustedes ponen un lobo, si la oveja se siente amenazada, no va a comer. Si la oveja se siente amenazada, no va a andar. Es muy débil la oveja, siempre se angustia por cualquier cosa que sucede. Pero si no escucha la voz de su pastor, la oveja anda mal. Entonces la oveja es muy dependiente. Me recuerda las palabras del Señor Jesús que nos dijo a nosotros, sus ovejas, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. O sea, el Señor Jesús está diciendo, ustedes, amados, dependen de mí. Si ustedes se separan de mí, nada pueden hacer, ¿verdad? No pueden lograr nada en lo espiritual. La riqueza espiritual está en la unión con el Señor. Y eso fue lo que dijo de él, y la principal característica de la oveja es su dependencia. Entonces, el Hijo de Dios viene a la tierra como la oveja de su Padre, de su pastor, y él toma a los hombres como sus ovejas. El Señor Jesús consideró a las personas como sus ovejas. Y él no consideró solo a los que creían en él. Él consideró a todo el mundo como sus ovejas. Él cuando vino, él miraba el mundo entero. Y él que veía, Jesús que veía, un gran, ovejas dispersas. Y Jesús venía con el redil. Y el redil es el reino de Dios. Jesús venía para establecer un redil en la tierra de las ovejas que iban a ser constituidas en propiedad de Dios, con el redil del reino de los cielos, para traer a las ovejas a ese redil. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor, el pastor que da la vida por sus ovejas, el que defiende a sus ovejas, el que ama a sus ovejas hasta la muerte. El libro de Hebreos también nos dice lo mismo, Hebreos 13:20. Terminando el libro de Hebreos, vamos a leer ahí lo que dice. Dice todos juntos, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Quién es el Señor Jesucristo? El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Él es el gran pastor de las ovejas. El Señor Jesús es el pastor y el mundo entero son las ovejas. Él cuando miraba al mundo, no miraba en ese sentido personas, miraba ovejas. Y por eso él podía tener compasión. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo compasión de las multitudes? Porque él las miraba y decía, son ovejas que no tienen pastor. Dijo, él miró las multitudes, la gente andaba por todos lados y eran como ovejas sin pastor. Cuando usted está lejos de Cristo, anda como oveja sin pastor, no sabiendo a quién creerle, ¿verdad? Una oveja sin pastor no sabe para dónde ir, ¿verdad? Cree que por aquí ve el camino, pero después duda y va para el otro lado y luego choca con una cerca y se confunde y no sabe a quién creerle, ¿verdad? El mundo no sabe a quién creerle, ¿verdad? Está entre Salfate y el otro brujo del matinal y no sabe a quién creerle, no sabe para dónde ir, si viene el terremoto o no, ¿verdad? Y dicen, no, que viene un terremoto para Valparaíso, entonces él vive en Valparaíso y se angustia. Luego otros dicen otra cosa y descansa. Y luego los economistas dicen que viene una crisis semejante a la crisis que vino
y se angustia también. ¿Qué va a pasar con mi plata? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué? Oveja sin pastor. Necesita pastoreo, necesita descanso, necesita reposo, necesita esperanza. Una persona, una oveja, cuando tiene un pastor y cuando está mirando a su pastor, esa oveja descansa. Por eso David dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? Nada, si yo puedo verlo, nada me va a faltar. Aunque venga un oso, y el oso era más terrible, el oso tiene que haber sido más grande que David. Pero la oveja de David miraba a David y decía, aquí puedo dormir tranquilo. ¿Puede estar el oso aquí al lado? Nada va a pasar. ¿Por qué? Porque yo sé que mi pastor se va a meter y va a matar al oso. Yo sé. Entonces la oveja que miraba podía descansar. Ustedes, amados, los que se han unido al Señor, son los únicos que pueden conocer verdaderamente el reposo. El reposo se obtiene por la fe, no se obtiene por un estatus económico, ni por una vida acomodada. Eso no da reposo. Los que han tenido tiempo de abundancia saben, produce una tranquilidad económica que creo que es muy pasajera. En cualquier momento se acaba. Es más, algunos cuando tienen más se angustian más, porque más miedo tienen de que se les vaya. Entonces, amados, el reposo se encuentra por la fe. El capítulo 4 del libro de Hebreos dice, los que hemos creído entramos en su reposo y descansamos de nuestras obras, como Dios descansó de las suyas, hablando del día séptimo. Descansamos de nuestras obras. Usted puede descansar de su propia obra porque el Señor ya hizo todo por usted. El Señor consumó la vida eterna para ustedes, consumó la bendición para ustedes. Está listo, está hecho. Por eso en Apocalipsis está la expresión hecho está, ¿verdad? Ya está concluido, está consumado. El Señor en la cruz dijo, consumado es, está terminado, está todo concluido. ¿Qué falta ahora? Creer y tomar la bendición. Creer que Él es el pastor de mi alma, que Él es el pastor y obispo de mi alma, dice el hebreo que leímos ahí. ¿Verdad? Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Y cuando el pastor de mi alma está, entonces mi alma reposa, mi alma descansa, mi alma está confiada, mi alma sabe que nada le faltará. Diga conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No hay afán para aquel que está con su pastor. Por eso el Señor Jesús le exhortó a los suyos cuando estaba ahí y les dijo, oigan, tranquilícense, ya por favor cálmense, no estén turbados, no estén inquietos, yo soy su pastor. Y el Señor Jesús les dijo, miren a las aves del cielo. ¿Hay alguna hambrienta que no encuentre comida, desesperada porque no encuentra comida? Y los discípulos nunca se habían notado de eso. Ellos decían, en realidad, los pájaros siempre van, salen a buscar alimento y siempre pillan. El Señor Jesús les dijo, miren, las aves no guardan. O sea, ellas no se preparan para el otro día diciendo, tenemos gusano para hoy día nomás. No tenemos gusano para mañana. ¿Qué voy a hacer? Y mi hijo a cada rato me tiran la boca y me piden. Y yo, ¿qué les voy a dar mañana? Capaz que mañana salga a buscar gusano y capaz que no pille. Si no llovía, el pájaro decía, no, va a haber sequía, no voy a pillar gusano, ahora sí que no. Y el Señor le dijo, miren, las aves no están preocupadas por el día de mañana. Ellas salen a buscar y saben que van a pillar. Y salen y siempre pillan. Entonces los discípulos le decían, tenés razón, Jesús. Entonces el Señor les dijo, las aves no son más importantes que ustedes. Ustedes son hijos de Dios. Y su Padre sabe de qué cosa tienen necesidad antes de que le abran la boca. Y dice, y si las aves tienen y encuentran todos los días, y si los lirios del campo Dios los viste más gloriosamente que cualquier rey, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan de qué han de comer y de qué han de vestirse? Dice el Señor, de esas cosas se preocupan ¿quiénes?
los que no tienen pastor. Pero ustedes sí lo tienen. Honren a Dios. Honren a Dios. Dios es Dios bueno. Entonces el Señor Jesús siempre exhortó a sus discípulos diciendo: a ustedes nada les faltará. Cuando envió a sus discípulos el Señor, es algo tremendo porque los envió sin nada. A nosotros nos daría cosa hacer eso. Nosotros cuando mandamos a la gente para Chiloé, la mandamos con todo. Va equipada a full, lleva ropa para todos los días. Bueno, los que se preparan, ¿verdad? Yo no llevé ni zapatillas para Panguipulli. Me tuvo que prestar ahí un hermano. Pero algunos van, nosotros nos preparamos, ¿verdad? Vamos con todo. El Señor Jesús le dijo: vayan a las ciudades y no lleven, dijo, no lleven una bolsa adicional de dinero. Pero si nos falta, Señor, no les va a faltar. Pero si nos quedamos sin dinero, ustedes van con la autoridad del reino del cielo. El que va con la autoridad del reino del cielo, nada le falta. ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué los puso en aprietos? El Señor podría haberle dicho: ya, vayan a las ciudades y ustedes preparen el camino. Entonces los discípulos hubieran ido con hartos burros cargados con cosas por si acaso les faltaba algo. El Señor le dijo: vayan. No lleven algo extra. No lleven una muda extra de vestido. Vayan como están. ¿Y por qué? Porque quería que entendieran que si ellos estaban como ovejas del pastor que es Él, nada les faltaría. Nada le faltaría jamás. Cuando Dios hizo salir al pueblo de Israel al desierto, eran 40 años por el desierto. 40 años por el desierto. ¿Quién aguanta 40 años en el desierto? ¿Qué nación puede soportar 40 años en el desierto? ¿Cada cuánto usted se compra zapatos? ¿Cada cuánto? ¿Toda la semana? No, esa es vanidad ya. Cada un año. Entonces, si Dios lo saca 40 años al desierto y en el desierto no hay zapatería. Dice la Biblia que en esos 40 años de caminar por el desierto, jamás les faltó nada. En la noche tenían una estufa y en el día tenían una sombra. Estaban hasta con aire acondicionado, aclimatados en el desierto. En el día les caía el airecito fresco y en la noche, cuando empezaba a hacer frío, esa misma nube se convertía en fuego y les calentaba en la noche. Nunca tuvieron que pasar necesidad. Dice que su ropa no se desgastó y que sus zapatos no se gastaron en 40 años. Todo el día despertaban y había comida repartida. Maná. Nunca les faltó el alimento. Dios los presionó con la falta de agua en una ocasión y se ponían a murmurar al tiro. Así eran muy murmuradores esto. Y Dios les sacó agua de la roca. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién es esa roca? Dice: esa roca es Cristo. O sea, lo mismo que vivieron ellos en el desierto es lo que pasamos nosotros ahora. La misma agua de la roca que les salía a ellos para abastecerlos en el desierto es Cristo, que nos provee del agua hoy. La roca es Cristo. Esa agua que sale de la roca es Cristo. Entonces, amados, si tú caminas como Jesús como tu pastor, tú puedes declarar sin lugar a dudas: nada me faltará. Nada me faltará. Es la expresión de aquel que tiene al Señor como su pastor. El pastor provee todo para su oveja. El pastor entrega todo para su oveja. ¿Verdad? Hablan ahí, David, cuando en la experiencia propia de David con su rebaño, él se preocupaba de que todas comieran, se preocupaba de que todas tuvieran agua, y por eso este salmo más adelante dice: nos llevará a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará mi alma, ¿verdad? Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, ¿verdad? Ese es el trato,
Ese es el trato que David tenía con sus ovejas. Así él las trataba, ¿verdad? Él las hacía beber, las llevaba al agua y después se preocupaba, pasaba por cada una tocándole a ver si había tomado agua. Y si alguna no había tomado, él la llevaba al agua para que bebiera. Se preocupaba por cada una de ellas. Así era su trato con sus ovejas. Y por eso él pudo entender, así es como Dios me trata a mí. Así es como Dios me trata a mí. Yo soy la oveja del gran pastor, ¿verdad? Y entendió a Jesús David antes de que Jesús viniera. Hoy día nosotros muchas veces no entendemos esta relación. Nuestra fe va a estar centrada y correcta cuando entendamos la relación entre un pastor y una oveja. Es necesario entenderla. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, yo soy el pastor, ustedes son las ovejas. Hemos de entender qué significa eso. Tenemos que entender la relación entre un pastor y su oveja. Y estamos hablando de un pastor que entrega la vida por las ovejas y que provee todo para su oveja, ¿verdad? Que no le falte nada, que por la noche dice, la lleva al redil, y el mismo capítulo 10 ahí dice, la guarda, queda a la puerta esperando para que nada las amenace, y cuando llega el otro día, las saca y las llama a cada una por su nombre. Dios te conoce a ti por tu nombre, te llama por nombre. El Señor Jesús dice, no se turben, no se amedrenten, no tengan miedo. El Señor tiene hasta el cabello de sus cabezas todos contados. Todos contados. Usted tenga mucho pelo o tenga poco pelo. Hay algunos que es re fácil contárselos, pero algunos no, ¿verdad? Todos los cabellos contados. Dios lo conoce más a usted de lo que se conoce usted a sí mismo. ¿O cuánto de aquí me da la certeza de cuántos pelos tiene en su cabeza? ¿Tiene idea? ¿Nunca se lo ha contado? Ya no se lo cuente tampoco porque esa era una tarea terrible. Pero Dios sí los tiene contados. Y Jesús lo dijo de esa forma para que entendieran la relación entre Él y las ovejas. Él es el pastor de nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene un pastor. Entonces, a nuestro espíritu nada le falta. Él provee todo para nuestro espíritu. Él provee todo. Él provee del agua, del alimento. Él provee todo para que nuestro espíritu esté bien. Él provee todo para que estemos descansados, para que estemos confiados en su obra. Él lo provee todo. Así que usted sea una oveja del Señor. Amén. Sea una oveja. Ahora la Biblia da una advertencia. Y dice que en un mismo redil de repente pueden aparecer también cabras. Las cabras son parecidas a las ovejas, pero tienen una personalidad muy distinta. Cuando una cabra se mete en un redil de ovejas, empieza a golpear a las ovejas. Las cabras tienen... Y son bruscas las cabras. Las cabras golpean las ovejas y empiezan a pegarle, empiezan a dominarlas. Entonces de repente aparecen unas cuantas cabras en medio de las ovejas. Usted no sea cabra. Dígalo a su hermano que está al lado. No sea cabra. La cabra golpea a las ovejas. La cabra trata de dominar a la oveja. Trata de dominarla. Ninguno de ustedes está para dominar a su hermano. Yo no estoy para dominarlos a ustedes. Nadie está para dominar a nadie aquí. Estamos para animarnos a ser dominados por Dios. Que Él nos domine, que Él nos diga dónde vamos. En la iglesia nadie domina a nadie. En la iglesia se vive la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Él es su pastor, usted es su oveja. Amén. Esa es la relación entre el pastor y la oveja. Entonces usted no se vuelva cabra. Ya no quiera dominar a los de su alrededor. Ya si a usted le pasan un grupo para que los dirija, ese grupo no tiene que obedecerlo ciegamente. En la Escritura, el cristianismo no es obediencia ciega, amados.
jamás. Si usted entra a un grupo, aunque se diga cristiano y aunque predique la Biblia, si le dice que usted tiene que obedecer ciegamente sin pensar, huya de ese lugar. Nunca el cristianismo ha sido dominación, obediencia ciega. El cristianismo es conocimiento claro. El cristianismo es, ¿verdad? Vean el camino por ustedes, que sean iluminados por el Espíritu Santo y ustedes puedan caminar libremente en esa luz. Y ustedes puedan disfrutar de esa luz y conocer de esa luz. ¿Verdad? No hay dominación. ¿Verdad? No sea una cabra que quiere dominar a sus hermanos, que quiere decirles lo que deben hacer, que quiere manejar la vida de otros. No puede manejar la suya propia, va a manejar a la de su hermano. Maneje la suya delante del Señor. Maneje su propia vida delante del Señor como una oveja que ha aprendido a escuchar la voz de su pastor. Aprenda a escuchar la voz de su pastor. Con Él tenemos abundancia. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? ¿Se recuerdan de eso? Mientras el hijo menor, en la parábola del hijo pródigo, todo esto, ninguno de los dos hijos era ejemplo a seguir. ¿Ya? A todo esto. Ya, un hijo era lanzado a la vida, quería vivir la vida loca. Entonces, ese hijo que era lanzado a la vida, que era el menor, no sé si siempre serán los menores, pero era el menor, ¿ya? Y el menor dijo: ¿sabéis, papá, que estoy aburrido en tu hacienda? Me aburrí, así que dame la herencia ahora al tiro porque quiero vivir mi vida. Y dice que el papá, contrariamente a lo que podríamos pensar, le dijo: ahí está la mitad de la herencia, vaya. Y el otro hijo hizo pebre la herencia. No aguantó, no dice el tiempo ahí que estuvo, pero no tiene que haber sido mucho. Y llegó un momento en que el hijo deseó estar en la casa de su padre. ¿Y por qué deseó estar en la casa de su padre? ¿Echaba de menos los retos? ¿Echaba de menos la disciplina? No, la disciplina no la echaba de menos. Ahora se podía levantar a la hora que quería. En la casa del papá seguramente tenía un horario. Entonces él dijo: ¿por qué? ¿Por qué anheló volver a la casa de su padre? ¿Por qué se metió en su corazón? Y él decía: lo único que deseo estar es en la casa de mi padre. Se encontró en una situación comiéndose la comida de los chanchos. Pidió pega para cuidar chancho. Pero él, cuando estaba pidiendo la pega, miraba a los chanchos que estaban comiendo y quería comer de eso. Entonces él dijo: no se preocupe, váyase nomás, yo le cuido a los chanchos. Y le comía la comida a los chanchos. Miserable. Entonces, en ese momento, cuando se estaba comiendo, cuando estaba peleándose con el chancho, cuando el chancho le decía: no es mi comida, y este se lo estaba quitando de la boca, ahí reflexionó y dijo: no, la que he caído. Le estoy quitando la comida a los chanchos para comer. Entonces dice que él reflexionó y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Dice: aún sus jornaleros tienen abundancia. Todo el que está con mi padre tiene abundancia, nada le falta. Entonces el hijo dice: voy a volver a la casa de mi papá. Pero ya no soy digno de ser su hijo, porque ya lo ofendí. Entonces dijo: ¿qué voy a hacer? Voy a hacerme uno de sus jornaleros. Y voy a ir, y escribí una carta que decía: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como un siervo tuyo en tu casa. Y fue con esa intención, y el padre dice que no lo dejó ni hablar. ¿Verdad? Dice que lo vio desde lejos, corrió a su encuentro, se le abrazó al cuello, le sacó las vestiduras que tenía, le colocó vestido limpio de nuevo, anillo en su dedo, y dijo: hagamos la fiesta más grande que hay, matemos al becerro gordo. El becerro gordo dijo: ¿qué culpa tengo yo? El becerro gordo pagó las consecuencias del arrepentimiento del hijo pródigo. Hizo fiesta el rey. Esta parábola la dio el Señor, ¿para qué? Para que entendamos nuestra relación con Dios.
Él dice, ustedes son ovejas de Dios. Solo en la casa de su Padre van a encontrar abundancia. Si ustedes se apartan de Él, van a ser miserables en su espíritu. Usted puede encontrar gente que tiene mucho dinero, que no le falta nada y aún así anda buscando algo. ¿Por qué? Porque dentro de sí dice, algo me falta, algo falta. Puedo comprarme lo que quiera, pero algo me falta. ¿Por qué? Porque está saciada su carne, pero su espíritu está hambriento. Su espíritu está miserable. Su espíritu no tiene alimento. Su espíritu está desfalleciendo mientras su carne está saciada. Eso es terrible. La Biblia dice que los que están en esa condición son muy pobres. Amados, individuos pueden estar así y iglesias pueden estar así también. El Señor Jesús le dijo a la iglesia al final del tiempo y le dijo, tú tienes todo para acomodarte. Tienes todo. Tú dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero ¿qué le dijo el Señor? Yo te digo, según como yo te veo, eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Estás desnudo, estás ciego, estás miserable, estás pobre. Así que anda, dice, y compra de mí oro refinado y ponte en tus ojos colirio para que veas que estás miserable. Entonces, amados, si nosotros tenemos la riqueza del Espíritu, somos más ricos que cualquiera. Todo lo posee aquel que tiene la riqueza del Espíritu. Todo lo posee aquel que tiene al Señor como su pastor. El apóstol Pablo le dijo a los discípulos, ustedes lo poseen todo. Todo es suyo. Todo el reino de Dios les ha sido concedido. Todos ustedes lo tienen por la fe en el Señor. Entonces, amados, que venga el tiempo que podamos relacionarnos con Dios como una oveja se relaciona con su pastor. Amén. Si tenemos riqueza en nuestro espíritu, entonces nada va a faltar. Vamos a prepararnos para orar al Señor. Cierre sus ojos ahí donde está.